Aquella mañana, cuando el proyecto aterrizó en mi escritorio, debería haber sentido orgullo. Un cliente de Fortune 100, un imperio logístico perdiendo millones, el tipo de contrato que podía cambiar una carrera. Pero la carpeta que Verónica Salazar deslizó hacia mí no se sentía como una oportunidad, sino como una sentencia. Ni siquiera levantó la vista de su celular cuando dijo: «Tú te encargas del plan, que sea preciso, sin rodeos». Asentí, porque eso haces cuando tu vicepresidenta te da órdenes. Abrí el expediente, revisando cronogramas, entregables, metas de ingresos. Era brutal 3 semanas para rediseñar sistemas tan obsoletos que podrían estar en un museo. Mi pulso se aceleró. Mitad temor, mitad emoción. Este era el tipo de problema que me apasionaba. Entonces llegó el correo inicial. Mi bandeja sonó y lo abrí, lista para ver mi nombre ligado a algo importante. El asunto brillaba. Proyecto Transloc, equipo principal. Leí la lista de destinatarios una vez, luego otra, más despacio. Mi corazón dio un vuelco. Mi nombre no estaba. Todos los demás sí analistas, consultores junior, hasta una pasante que empezó el mes pasado. Pero yo no. Leí el correo hasta que las palabras se volvieron borrosas. Finalmente, caminé hacia la oficina de vidrio de Verónica. Ella reía por teléfono con algún socio. Cuando colgó, pregunté con cuidado: «Parece que hay un error. Mi nombre no está en la lista». Apenas levantó la mirada. «Seguramente es un fallo. No te preocupes, concéntrate en el trabajo». Su tono era dulce, pero de ese tipo que te hace sentir infantil por preguntar. Me quedé ahí, esperando que reconociera lo que ambas sabíamos no era un error. Pero ya estaba de vuelta en su pantalla. Desplazando como si la conversación hubiera terminado, regresé a mi escritorio, con la mandíbula tensa y las manos temblando sobre el teclado. El mensaje era claro: haría el trabajo, pero no existiría. Mi nombre había sido borrado antes de que el proyecto comenzara. Cerré el correo, abrí un archivo nuevo y comencé a diseñar la reestructuración del sistema. Si querían un fantasma, construiría una sombra tan poderosa que no podrían ignorarla. La primera noche que me quedé hasta tarde, las ventanas de la oficina reflejaban un horizonte vacío de Ciudad de México. Estaba rodeada de pilas de reportes trimestrales y auditorías de sistemas que parecían sacadas de un archivo histórico. El backend de Transloc era un enredo de código antiguo y parches improvisados. Sus almacenes aún registraban pedidos en sistemas que colapsaban si usabas ciertos navegadores. Era como modernizar un dinosaurio sin romperle los huesos. A medianoche, mi escritorio estaba cubierto de notas adhesivas y café frío. Revisé contratos de proveedores, investigué estados financieros, incluso buceé en hilos de Reddit, donde gerentes de almacenes anónimos despotricaban sobre fallos que dejaban mercancías varadas. Construí el modelo pieza por pieza, cuellos de botella operativos, pérdidas de ingresos, retorno de inversión fase por fase. Cada hora que perdía, el proyecto ganaba claridad. Mientras tanto, el calendario de Verónica era una pasarela de almuerzos de trabajo y happy hours. Su voz resonaba por los pasillos cuando regresaba, aguda y brillante, ensayando frases como si fueran armas. No había abierto ni una sola hoja de cálculo, pero ya estaba practicando su vuelta triunfal. Una tarde, Sofía Mendoza pasó por mi escritorio, sus ojos recorriendo el desorden de gráficos y simulaciones. Se acercó y bajó la voz. «Cuidado, Clara, te estás desgastando». «No tengo opción», murmuré, garabateando otra nota. Dudó antes de añadir: «Elige tus batallas. Clara, Verónica es escurridiza. Si la enfrentas de frente, se deslizará y te dejará con el desastre». Forcé una sonrisa, pero sus palabras pesaron más de lo que imaginaba. Había estado tragándome el coraje durante semanas, enterrándolo bajo números y diagramas, diciéndome que el trabajo hablaría por mí, pero el silencio empezaba a sentirse como complicidad, como si estuviera ayudando a borrarme. Esa noche,
Mientras las luces de la oficina se apagaban una por una, seguí encorvada sobre mi laptop, perfeccionando el plan. Me dije que si construía algo irrefutable, ganaría mi lugar en la mesa, pero, incluso mientras tecleaba, una idea persistía. ¿Y si el silencio era lo que me mantenía fuera a las 2 semanas? La presentación estaba lista. 70 diapositivas, 3 anexos, un plan tan detallado que podría haber sido una guía de supervivencia. Cada número verificado, cada gráfico afilado hasta cortar como vidrio. Me había volcado en él. Noches y fines de semana disueltos en hojas de cálculo y simulaciones. Mis huellas en cada capa de lógica. Por primera vez en meses, me permití respirar. Verónica apareció en mi escritorio justo cuando guardaba la versión final. Se apoyó en la esquina con esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. «Buen trabajo», dijo, dando un sorbo largo a su jugo prensado en frío. «Yo me encargo de ahora en adelante». Parpadeé. «¿Te refieres a la reunión con el cliente?» Su sonrisa se ensanchó. «Claro. Tú eres la escritora en la sombra, Clara. Yo soy la cara. Así funciona esto». La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Escritora en la sombra, como si fuera una mano sin rostro, garabateando para una marioneta. Mi pecho se apretó. El calor subiendo a mis oídos. Pensé que estaría en la reunión. Logré decir. Se enderezó, quitando una pelusa imaginaria de su manga. «No estarás. Ya hay demasiada gente en la mesa. Quédate aquí y prepara el proyecto de Valle Alto. Y, por favor, revisa la ortografía esta vez». Dejó la presentación impresa en mi escritorio con un golpe suave y se alejó, tarareando. Miré las páginas, mi trabajo, mis noches, mi nombre borrado otra vez. Quise gritarle, romper la presentación por la mitad, hacer un escándalo imposible de ignorar, pero no me moví. Todavía no. En cambio, aparté la primera página, trazando la lógica que había construido. Si querían que fuera un fantasma, entonces rondaría la sala de la que intentaban excluirme. Me escucharían, estuviera allí o no. Abrí el archivo de nuevo y comencé a pensar diferente. No como estratega resolviendo un problema, sino como arquitecta tendiendo trampas. Esa noche, volví a abrir la presentación. Pero esta vez no estaba puliendo, era una guerra. Comencé a sembrar preguntas que solo yo podía responder, del tipo que parecían inofensivas en papel, pero cortaban como navajas si alguien las desafiaba. La diapositiva 9 mencionaba una simulación que construí sola, invisible a menos que supieras dónde buscar. La 14 vinculaba la velocidad de los proveedores con salidas de mercado. Una conexión que nadie más pensaría en cuestionar, a menos que lo hicieran. Y entonces solo yo podía explicar el hilo. No era sabotaje. Quería que el trabajo brillara. Pero si alguien intentaba presentarlo como suyo, las grietas aparecerían. La sala notaría cuando el eco no pudiera explicar la voz. Cuando terminé, guardé el archivo y lo envié al departamento legal con un asunto anodino. Para cumplimiento de archivo. Una migaja silenciosa, con marca de tiempo, registrada, imposible de borrar. A la mañana siguiente, Sofía me encontró en la máquina de café. Su tono era bajo, cauteloso. «Deberías saberlo. Verónica ya redactó un comunicado de prensa. Página completa. Revista de la industria. Se atribuye la autoría del nuevo plan. Dice que es su creación». Las palabras me golpearon como agua helada. No contenta con robarse la presentación, estaba reescribiendo la historia antes de que ocurriera. Dejé mi taza, estabilizando mis manos. Ni siquiera ha presentado. Los ojos de Sofía eran comprensivos pero resignados. No lo necesita. Una vez que esté impreso, la historia se queda. La gente recordará su nombre, no el tuyo. Todo el día llevé esas palabras como un peso. El trabajo ya no era solo resolver los problemas de Transloc, era preservar mi existencia. Si Verónica ganaba esta ronda, mis años de sacrificio se disolverían en su biografía.
así que volví a mi escritorio. Abrí la presentación en mi pantalla y fui más profundo. Cada diagrama se convirtió no solo en una solución, sino en una firma. Me aseguré de que los cimientos del modelo fueran míos, construidos con detalles que no podían falsificarse. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte de Reforma, supe que la presentación ya no era suya, para dar era mía, para rondar. La mañana de la presentación pesaba más que cualquier deadline que hubiera cargado. Verónica había volado a Guadalajara la noche anterior, publicando una foto de su blazer rojo sobre la cama del hotel con la leyenda Día de Poder. Mi presentación, mi voz, reducida a un accesorio en su disfraz. Me senté en mi escritorio en la Ciudad de México. La oficina inusualmente silenciosa. Mi bandeja de entrada estaba abierta. El botón de actualizar brillando como un salvavidas. Cada vibración de mi celular hacía saltar mi pulso. En algún lugar, a varios estados de distancia, mi trabajo era exhibido como suyo. A las 10:03 am. Imaginé la escena. Entraban al salón de juntas en un rascacielos Arturo Valenzuela, el CEO con fama de cortar el bla bla como bisturí, el director de operaciones, conocido por profundizar más de lo que cualquiera espera, y una fila de ejecutivos de mirada aguda que medían cada palabra contra millones en pérdidas. Verónica entraría con su carpeta de cuero, mi carpeta, la sonrisa ensayada fija en su lugar. Me incliné sobre mi laptop, abriendo el archivo maestro otra vez. Cada diapositiva me miraba como un código secreto. Las había cosido con precisión. Cada transición lo bastante sólida para resistir escrutinio, pero sembrada con preguntas que Verónica no podría responder. Mi mano dudó sobre el celular, tentada de escribirle a Sofía. Si preguntan por la diapositiva 14 está acabada, pero no lo hice. La trampa debía activarse sola. A las 11 am. No había mensajes. El silencio era asfixiante. Golpeé mi pluma contra el escritorio, imaginando a Verónica deslizándose por las primeras diapositivas, recitando palabras de moda como un himno. Imaginé la mirada inexpresiva de Arturo, la sala esperando sustancia que nunca llegó. Cuando pasó el mediodía sin noticias, me puse de pie, caminando por el pasillo, cada paso en sintonía con mi corazón. Entonces mi celular vibró. Una notificación de correo parpadeando en la pantalla. Desde Legal, solicitando confirmación del archivo fuente y metadatos para la presentación de Translog. Me quedé helada. El aire atrapado en mis pulmones. Eso no era rutina. Era una señal. La sala de la presentación se había abierto y los ecos ya llegaban a la Ciudad de México. El primer correo de Legal ni siquiera había desaparecido de mi pantalla cuando llegó el segundo breve, cortante, solicitando los metadatos de la diapositiva 14. Mi pecho se apretó. La diapositiva 14 era la mina. Más tarde, Sofía pasó por mi escritorio. Su voz apenas un susurro. Noticias de Guadalajara se puso feo. Aferré mi pluma mientras explicaba. Arturo Valenzuela había estado en silencio durante la mayor parte de la presentación de Verónica. Su rostro ilegible mientras ella avanzaba, con su confianza brillante habitual. Luego, a mitad del mazo, levantó una mano. Diapositiva 14, dijo. Su voz era plana, controlada, del tipo que hace que toda una sala se incline hacia adelante. Explíquenme la suposición de velocidad de proveedores. Los detalles eran simples para mí. Había construido ese modelo con 12 variables de mercado, registros de simulación y puntos de referencia de 3 competidores. Cada número tenía sustento. Cada conexión tenía una razón. Pero Verónica no se había molestado en entender nada. Sofía dijo que el silencio se alargó, y la sonrisa de Verónica titubeó, balbuceó, hojeando sus notas. Finalmente, acorralada, dijo las palabras que detonaron la trampa. Es más bien un placeholder. La sala se congeló. La reputación de Arturo se basaba en aniquilar la vaguedad. Una vez cortó a un proveedor a media frase por usar sinergia sin ironía. Ahora, frente a su junta,
La mujer que se atribuía la estrategia había admitido que estaba improvisando. Arturo cerró su libreta sin decir palabra. Ese gesto pesaba más que un grito. La confianza de Verónica se derrumbó como vidrio bajo presión. Los ejecutivos comenzaron a murmurar, hasta Esteban Delgado, que había estado imperturbable al borde de la mesa. Se movió incómodo. En ese instante, todo lo que había construido dejó de pertenecer a su actuación. Era mío otra vez, latiendo bajo la superficie, esperando ser reclamado. Para cuando Sofía terminó de contarme, mi celular ya vibraba con una nueva invitación de calendario, llamada de seguimiento, con el CEO de Transloc Asistencia Obligatoria. La máscara se había caído, y el silencio exigía que alguien lo rompiera. La llamada llegó en fragmentos susurros de Sofía. Reportes a medias que viajaban más rápido que las actualizaciones oficiales. Pero la frase que me llegó más clara fue la voz de Arturo Valenzuela, como un veredicto. No tratamos con ecos vacíos. ¿Dónde está la verdadera creadora? Imaginé la escena como si hubiera estado allí, Verónica aferrando su carpeta de cuero, la boca entreabierta, buscando una recuperación que no llegaría. Esteban Delgado, sentado a unos asientos, con rostro pétreo pero inquieto, había respaldado a Verónica durante meses, prefiriendo su brillo al trabajo mío. Pero la mirada de Arturo era un reflector bajo el que no podías esconderte. Esteban dudó. Lealtad por un lado, supervivencia por el otro. Imaginé el peso del silencio oprimiendo. Cada ejecutivo esperando a ver si doblaría la apuesta en una mentira o admitiría la verdad. Arturo no parpadeó. Finalmente, la mandíbula de Esteban se tensó y dio el más mínimo asentimiento en mi dirección. No hacia mí directamente, sino al nombre que todos sabían que había sido borrado del mazo. En ese momento, mi mundo cambió, de vuelta en la Ciudad de México. Mi celular sonó, agudo e insistente sobre mi escritorio. No reconocí el número, pero el asunto del correo que siguió lo confirmó: asistencia obligatoria, llamada de seguimiento con Transloc. 9:00 AM. Mañana. Mis manos temblaron al abrirlo. Por semanas había sido invisible, construyendo en silencio, existiendo solo en notas al pie y metadatos. Ahora, de repente, me querían. No a la escritora en la sombra, no al fantasma, a mí. Me recosté en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad. La ciudad parecía igual, pero dentro de mí algo se abrió. La puerta que me habían cerrado se abrió de golpe, no por permiso, sino por necesidad. Cerré los ojos y dejé que el peso se asentara. Mañana, mi voz sería la que escucharían. A la mañana siguiente, llegué antes del amanecer, con los nervios tensos como alambre. Me instalé en una sala de juntas sola, la laptop brillando contra las paredes de vidrio oscuras. Cuando sonó la invitación de calendario, hice clic en unirse y vi la pantalla llenarse de rostros, filas de ejecutivos. Arturo Valenzuela en el centro, su expresión tan afilada como el pliegue de su camisa. Verónica apareció pulida, el cabello impecable, la voz destilando encanto ensayado. Abrió la boca para reformular el desastre de ayer. Pero antes de que pudiera soltar una sola línea, la mano de Esteban Delgado se movió con un clic. Su micrófono quedó silenciado. Verónica se congeló, la confusión destellando en su rostro mientras Esteban miraba a la cámara y decía: Clara responderá. Por un instante, sentí el peso de todas las miradas. Luego inhalé y me incliné hacia adelante. Diapositiva 14. Comencé, mi voz firme. La suposición de velocidad de proveedores no era un placeholder. Era un modelo de simulación, construido con 12 variables de mercado, comparado con 3 competidores, ajustado por niveles de instalaciones. Vi a Arturo inclinar la cabeza, su mirada agudizándose. Modelaron la volatilidad, sí, dije. Usamos datos de redirección de 2022, combinados con cronogramas de salida de transportistas. Por eso el enfoque descentralizado alcanza el punto de equilibrio en el mes 8.
y genera ganancias en el mes 14. Los márgenes no son especulativos, están demostrados con geovallas de almacenes de respaldo. El silencio que siguió no era de escepticismo, era de recalculación. Los ejecutivos asintieron, revisando notas, dándose cuenta de la profundidad bajo las diapositivas. Verónica se movió en su cuadro, el color drenándose de su rostro como si la cámara misma la hubiera traicionado. Intentó alcanzar su micrófono desmuteado, pero Esteban no le dio oportunidad. Arturo finalmente se recostó, cerrando su libreta con precisión deliberada. Su voz era calma, final. Esa es a quien contratamos. Nadie se movió. La frase cayó como un martillo. En ese instante, la autoridad que me habían robado se asentó firmemente en su lugar. No sonreí. No me regodeé. Solo crucé las manos, dejando que el silencio se posara como una corona que no pedí, pero que construí de todos modos. Para cuando regresé a la oficina en la Ciudad de México, los susurros ya se habían propagado más rápido que cualquier anuncio oficial. La gente no me miraba directamente, pero capté las miradas de reojo, los intercambios rápidos en la sala de descanso. Verónica Salazar había colapsado en la presentación. Clara Olivares había emergido como la elegida del cliente. Mi bandeja de entrada lo confirmó. Sesiones de estrategia con el director de operaciones de Arturo Valenzuela, seguimientos con compras, análisis profundos programados con finanzas. Durante años, mi calendario había estado vacío de reconocimiento. Ahora estaba inundado de invitaciones que nunca me atreví a imaginar. La oficina de Verónica contaba el resto de la historia. La puerta entreabierta, su blazer rojo desaparecido, su escritorio desnudo salvo por un cactus seco y una taza que decía energía de jefa, sin correo de despedida, sin explicación, solo ausencia, rápida y limpia. El mismo silencio que alguna vez usó como arma, ahora la cubría como una tumba. Esperé el rush de triunfo, pero nunca llegó. En cambio, una extraña pesadez se asentó sobre mí, por cada hora robada, cada contribución invisible que había hecho. Sabía que había docenas de otros en el edificio haciendo lo mismo. Analistas cuyos nombres nunca pasarían de las notas al pie. Asistentes borrándose en invitaciones de calendario. Constructores silenciosos que nunca serían llamados a la sala. Sofía entró a mi oficina esa tarde, apoyándose en el marco. Su expresión era mitad orgullo, mitad advertencia. «Abriste una grieta», dijo suavemente. «No dejes que se cierre». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Esto no era solo sobre Verónica. Era sobre algo más grande, la maquinaria que nos convertía a todos en fantasmas. Miré mi calendario lleno otra vez. Cada reunión una puerta que antes no me habían permitido abrir. El peso se sentía más pesado, no más ligero. Al anochecer, mientras las luces de la ciudad brillaban contra el río Lerma, supe que no podía quedarme en la supervivencia. Me habían dado una plataforma, y la pregunta ahora era ¿qué construir con ella? Los meses pasaron en un torbellino de reuniones, negociaciones y sesiones de estrategia que alguna vez sentí fuera de mi alcance. Ya no rondaba los bordes de la sala, me sentaba en el centro, pedida por respuestas que solo yo podía dar. La cuenta de Transloc se convirtió en la joya de la corona de la firma, y con ella llegó un título, un aumento y una autoridad que nunca me habían permitido antes. Pero incluso, mientras el reconocimiento se asentaba a mi alrededor, las palabras de Sofía resonaban. «Abriste una grieta, no dejes que se cierre». Ese pensamiento se convirtió en la semilla de algo más grande. Las noches que antes dedicaba a salvar los atajos de Verónica, ahora las usaba para esbozar un plano propio, no para otro modelo corporativo, sino para una fundación. Recordé cada hora sin dormir, cada desdén, cada momento en que me pidieron quedarme callada, y supe que había innumerables otros viviendo el mismo borrado. Para la primavera, el Instituto Olivares tenía un nombre, una misión y su primera ronda de financiamiento. Irónicamente,
una parte del bono que gané del trato que Verónica intentó robar. Lo construimos para dar becas a mujeres que persiguen estrategias de negocios, mentorías para quienes luchan por mantener sus nombres en su trabajo y capacitación para reconocer el robo sutil que prospera en el silencio. La inauguración tuvo lugar en un espacio en Polanco. Paredes de ladrillo adornadas con luces, el aire vibrando con las voces de estudiantes, colegas y hasta clientes que habían visto lo que significa ser invisible y luchar contra eso. Cuando subía a hablar, vi a Sofía en la primera fila. Su sonrisa pequeña pero firme. Apoyé mis manos en el podio. El corazón en calma. Me llamaron fantasma para borrarme. Pero elegí ser inolvidable. Esta vez, mi nombre está escrito en tinta. Los aplausos llenaron la sala. Por primera vez, no sentí que defendía un lugar que podía perder. Sentí que construía uno que nadie podía quitarme. Cuando la multitud se calmó, miré alrededor y vi no solo estudiantes o colegas, sino un futuro donde los invisibles ya no lo serían. Y supe que esto era solo el comienzo.